finalmente tener a Barco Galería, que en este momento yo sé que están con mucha contingencia de exposiciones, pero vamos a hablar de este espacio que tiene un poco más de un año, ¿no? No, tiene más de 2 años ya. Más de 2 años, Sí. que con pandemia Es que la pandemia es... cambia todo, pero han estado en plena pandemia en acción, digamos, con una programación bastante abundante. Estamos con Antón Nickhausen y Bárbara Rosas. Antón es fundador de Barco Galería y Bárbara es curadora y especialmente de esta exposición actual de la que vamos a hablar un poco. Y partir definiendo este espacio, porque este conversatorio se trata de estos espacios que tienen una tipología bastante híbrida, interdisciplinar, hemos estado conversando, o con bordes distintos. Y Barco Galería es un espacio que se define como espacio de arquitectura, con un foco que vamos a ver que es bastante particular, de hacer exposiciones, de pensar exposiciones, de investigar exposiciones, en relación con la academia, en relación con el medio artístico también. Antón nos puede contar un poco más. Y luego pensar en cómo se las han combatido, digamos, en este momento de pandemia, estallido social. Está muy cerca del Museo Parque Forestal, donde estamos ahora, en el centro neurálgico de Santiago. Es un edificio tremendamente importante de Santiago, de Sergio Larraín, que Antón nos va a contar un poco más. Pero para iniciar la conversación y que nos cuentes cómo apareció esta idea de galería, me gustaría partir con la que yo pienso que fue la primera exposición, pero me puedo equivocar, que es una exposición de reconstrucción histórica sobre la Sala Roja, el Salón Rojo, y que tuviste que hacer una reconstrucción histórica, documental, de alguna manera, de lo que fue esa exposición bastante mítica que nadie casi había visto. Si quieres partimos hablando por eso y luego de qué da inicio a este lugar. Sí, bueno, claro, primero por partir por lo general, Barco es, como tú dices, un espacio dedicado a la arquitectura y que utiliza el medio de exposición como forma de producción de conocimiento en arquitectura y que es básicamente como el nicho que no existía en Chile. O sea, espacios de exposiciones para la arquitectura existen en el mundo algunos episodios, son pocos los espacios, pero bueno, en Chile este sería como el primero que opera de forma autónoma y esa fue como la motivación principal de poder generar como este espacio, pero diría que también un poco después de la pandemia y de como esta transformación completa de los formatos de producción, las exposiciones, que fue como el núcleo de la manera de producir, se convirtió en realidad en algo mucho más derivativo. Los conversatorios hoy en día, así como estas instancias, se han vuelto algo súper central con la Bárbara, no solamente en este último proyecto, sino en algunos otros. Hemos curado otras como ciclos que están completamente dedicados a la conversación, o sea, a generar debate. Y creo que esa finalmente la motivación central de también generar exposiciones, creo que es en tanto puedan tener una capacidad de generar debate disciplinar, ¿no? Entonces, bueno, y ahí está también como un factor como que creo que es muy importante, que también mencionaste recién, es dónde está ubicado. O sea, generar una galería de arquitectura es más aún interesante si es en un lugar que no es como cualquier otro, es un lugar muy cargado. Es el edificio Barco, o sea, de ahí saqué el nombre, por supuesto, para este espacio. Y eso, la primera exposición, o más que la primera exposición, el primer ciclo, porque esa es la forma en que operamos en Barco, es a partir de ciclos curatoriales. Eso pueden estar integrados justamente por exposiciones, pero cruzados con conversaciones. Este año, por ejemplo, todas han estado cruzados, cada proyecto con un workshop académico en distintas escuelas. O sea, ese cruce, o sea, los ciclos logran de alguna forma cruzar muchos más medios de producción, o sea, vincular academia, vincular distintos circuitos culturales y como investigaciones también más disciplinares. Y creo que eso es un potencial en el formato que utilizamos en Barco, que es como pensar desde los ciclos, ¿no? Y el primer ciclo entonces se llamó Rote Kreutze, que fue como
en el fondo recuperar este episodio olvidado del Cuarto Rojo. El Cuarto Rojo, que fue una sala de exposición de arquitectura y diseño en realidad, que existió en Chile y que para nosotros, en ese momento yo lo co-curé con la Agustina Labarca, y entonces fue como quizás como el primer ejercicio que quisimos hacer era poder trazar una cierta historia de episodios de exposición en arquitectura que han habido en Chile, y en el fondo el reconocimiento fue, ok, nunca ha habido un espacio autónomo, pero sí han habido episodios dentro de instituciones que han tratado de trabajar con el medio de exposición para generar como proyectos de arquitectura. Y el Cuarto Rojo es un episodio muy corto que fue entre el 2000 y el 2001 o 2002 quizás, que estuvo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago. Y lo que era muy característico y que me pareció muy interesante era el simple, es un hecho muy sencillo, pero era completamente pintada de rojo la sala, una sala muy chica, y de alguna forma lo que estaba haciendo era obligar a los visitantes y al expositor a reaccionar a un espacio que no es neutro, no es el espacio blanco, neutro, que caracteriza tanto como los últimos 40 años del mundo de las artes y de las exposiciones. Y eso es algo que yo quise llevar como a Barco, a decir, ok, esto también es un departamento que tiene más lógicas domésticas que lógicas museográficas o museológicas. Y eso es algo a lo cual quería como invitar a los distintos artistas y arquitectos que invitamos a reaccionar. Y no sé, por ejemplo, Manuel Peralta, que es un artista que he trabajado ya varias veces, es un arquitecto en realidad, pero arquitecto artista, y él intervino, por ejemplo, la ventana del edificio Barco, diciendo, ok, finalmente esto es como una obra site-specific, ¿no? Y esa es una de las tantas formas que fuimos viendo de cómo los expositores van reaccionando a este espacio, pero también recogiendo de paso esta como metáfora del proyecto que era el Cuarto Rojo, ¿no? Entonces muchos de los invitados, como Rodrigo Pérez de Arce, que fue el director de ese espacio, como que reactivó un poco las lógicas del Cuarto Rojo, como dislocándolo hacia el espacio de Barco. Y eso fue un ejercicio como bastante interesante y creo que también ese ejercicio más como pensando en la línea curatorial más larga de Barco, como en los 2 años, un poco más, que ha tenido, es recoger justamente episodios desatendidos. O sea, el Cuarto Rojo, yo creo que muy poca gente lo recordaba y de hecho no había ningún solo material de registro. O sea, había una sola fotografía, fue todo lo que pudimos encontrar de un proyecto que se hizo en el año 2000. O sea, sí. Creo que nos encontramos en ese minuto por temas de archivo, que me preguntaste, sí. Desesperado, pero ¿hay algo en el archivo originales de la Facultad de Arquitectura que tenga que ver con este episodio? Y realmente no había nada. Y creo que también uno de los proyectos más recientes, uno que hicimos este año, que fue, creo que muy central como en la historia, creo, de Barco, que fue el proyecto de 1972. 1972, Ciudades para el Centro de Santiago, ese era el nombre, que fue una co-curatoría con Carolina Tobler, que es una investigadora de Uruguay. Y eso también fue recoger, de alguna forma Carolina ya había recogido en su investigación un episodio súper relevante de la historia de la arquitectura chilena, pero muy desatendido, y Barco en ese sentido, como el interés que tiene es justamente poder captar estas investigaciones que aún no han tenido como esas como instancias de difusión y de como problematización aún mayor, y recogerlas para crear como una exposición, o sea, llevar como el medio de investigación, que es un formato de producción de conocimiento, a otro que es la exposición, ¿no? Y en ese sentido, eso es como muy central en Barco, es siempre trabajar a partir de investigaciones de arquitectura y co-curar y coproducir en equipos como estos ciclos y estas exposiciones. Y sí. Sí, no, te
quería comentar solamente que me parece tremendamente interesante. Yo sé que vamos a tocar otras tipologías de exhibición que ustedes tienen, pero en esta línea de reconstrucción documental me parece tremendamente interesante tomar la línea de historia de las exposiciones, que es distinto tomar las investigaciones académicas. Por eso Barco Galería tiene como esa flexibilidad, esa libertad, esa dirección artística, siendo que ustedes dos son arquitectos, de entender el archivo como un dispositivo activo. Es decir, se piensa el archivo, no solamente se exhibe en una vitrina, sino que también se replantea otra manera de exhibirlo, de problematizarlo, que me parece tremendamente poderoso como posibilidad no solamente creativa, sino que pensar la investigación, y ha sido una apuesta en Barco Galería que la hemos estado viendo permanentemente. O sea, la exposición, bueno, podemos pensar un poquito después en lo que estás ahora, Antón, en el GAM, Ex Unctatis, se exhibe esta exposición que acabas de mencionar, que están todos súper invitados cuando vean esta cápsula, porque Antón acaba de inaugurar ayer con Matías Allende una exposición muy importante, planta, pero también en esta exposición está recuperado la exposición con, no me acuerdo el nombre de Carolina Toble. Sí, con Carolina, y se lleva nuevamente ese edificio. Entonces, ese tipo de operaciones quizás las pueden hacer solamente los arquitectos de esa manera tan eficiente. Lo he pensado cuando he visto las exposiciones de ustedes. No sé qué opinas tú, Bárbara, en todo este trayecto con esto. Porque tú eres una gran investigadora, hemos trabajado en otras cosas y de repente estás como metida en un formato de práctica curatorial, que es otra manera, ¿no?, de relacionarse con la investigación, el archivo. Sí, bueno, primero gracias por el piropo de la investigación. Estoy recién incursando ya en algunas cosas. Pero sí, bueno, como decía Antón, Barco partió en 2019, estaba Antón embarcado con Agustina Labarca, y después entró Miguel Acuña, que también creo que es una persona muy importante nombrar, porque bueno, él también es arquitecto, que es súper interesante. Barco somos puros arquitectos, hasta ahora al menos. Y Miguel ha estado más bien encargado de toda la parte como la presencia virtual de Barco, que se hizo muy importante, sobre todo cuando entramos como en la pandemia. Y yo entré recién en mayo del año pasado, en mitad de la pandemia. Y en ese sentido, como yo entré un poco desde afuera y fui como adentrándome en esta lógica de Barco, y lo que me llamó mucho la atención en relación al tema del archivo desde el principio, y que yo creo que ha ido de alguna forma haciéndose más consciente conforme pasa el tiempo, y la exhibición o el ciclo que tenemos montado ahora es como un poco la epítome de esta forma de trabajo. Tiene que ver justamente con no sé si el reciclaje, pero sí la recirculación de materiales. Entonces, así como en el primer ciclo se crearon, por ejemplo, una serie de sillas, estas fueron después vueltas a ocupar en el segundo ciclo, que era sobre conversaciones, se hizo una cortina que es roja, que está súper presente, y de alguna forma como que siempre se vuelven a utilizar las cosas. Y de esa forma creo que también la galería misma está generando una suerte como de archivo material, pero que está activo, porque se ocupa cada vez de nuevo. No es como que las sillas quedan en la vitrina, sino que cada vez se ocupan, se rompen de repente, hay que mandar a arreglarlas. Y creo que esa lógica también como de reutilizar cosas es algo que a mí me hace mucho sentido desde la arquitectura hoy. En el fondo, después de un siglo quizás en el que la tendencia era siempre a construir de nuevo, creo que hoy en día somos muy conscientes de la importancia de trabajar con lo que ya existe, y en ese sentido el ciclo que estamos curando ahora, que se llama, está en inglés porque trabajamos con una oficina alemana y hay como toda una interdependencia y un ecosistema de relaciones que quizás después Antón puede explicar más en profundidad, pero es un ciclo que se llama Preparing the Cohabitation of Plants, Animals and People. Súper sugerente el nombre, en español sería como cohabitación, casi entre todos, porque plantas, seres humanos... Es que lo importante es que es preparar la cohabitación. Es preparar la cohabitación entre animales, plantas y seres humanos. Entonces, de alguna forma, al principio era planificar la cohabitación cuando partimos, y después decidimos cambiarlo a preparar, porque un poco tratando de esquivar esta entrada como antropocéntrica que tenemos a veces nosotros. Por eso decidimos también cambiarlo. Pero bueno, la cosa es que este ciclo estamos trabajándolo junto con una oficina alemana
que se llama Something Fantastic. Ellos son 3 personas, también 3 arquitectos, que operan en Berlín, ahora están en Roma. Este mundo es muy como móvil, pero son berlineses en realidad ellos. Y ellos operan desde siempre, o no desde siempre, pero tienen como un interés desde que partieron con su oficina, en 2010 me parece, en justamente trabajar con lo que ya está ahí, ¿no? En vez de llegar con esta idea de que tú podés como repensar y solucionarle la vida al resto solo porque tú decides que es de cierta manera. Casi como una forma de hacerle el quite a la construcción de un edificio, es como antes de construir algo como por un encargo, es pensar qué es realmente las necesidades de las personas y cuánto de la producción material que existe en ese circuito específico se puede reutilizar y claro, eso fue como completamente la lógica de la exposición de Cohabitation, que es una exposición como muy sencilla de muy pocos materiales, ¿no? Y que cada uno de estos materiales vuelve a ser reinserto en su lógica de producción. Y que de hecho, tú que mencionabas, Isabel, el proyecto que estábamos haciendo para Planta en la feria en el GAM, ¿cierto? Ahí también el diseño-montaje que estuvo a cargo mío y junto con Miguel Acuña, que también es de Barco, también obedeció esa misma lógica. O sea, todas estas piezas, estas estructuras que conforman el espacio de exposición y que de alguna forma, igual que el Cuarto Rojo, trata de romper la lógica de los stands y los cubículos blancos y romperlos más bien en una instalación de como estructuras que pueden permitir el soporte de colgado de obras y que también como entrega como una lógica mucho más colaborativa entre los espacios de exposición y los proyectos y las galerías que están metidas, ¿no? Eso es tremendamente interesante, por eso decía si realmente las prácticas artísticas, en lo que tiene que ver con museografía, y cuando se toma de una manera distinta, que no solamente como responder a un tema técnico, a una exposición, son los arquitectos personas que pueden pensar muy bien eso. Tal como tú decías, Bárbara, como resignificar los materiales como problema de archivo. La relación con el material es tremendamente importante a usted. Yo creo que en ese sentido Barco ha sido como muy experimental en eso, ¿no? Como recuperar la exposición, recuperar el archivo, cómo lo activo de nuevo, cómo reutilizo el material. Es decir, esa como pregunta de trabajo está como muy floreciente, no sé, lo sentimos así los que vamos a las exposiciones. Yo diría que, sobre lo que estábamos conversando antes, era que claro, yo creo que quizás esta constricción como de trabajar con lo que ya existe tuvo su origen en que el presupuesto era acotado, digamos, y era restringido y había que darle... Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, sí, lo sigue siendo. Y lo va a seguir siendo hasta que el Fondo Barco encuentre como un sistema de financiamiento sustentable. Pero esa constricción, al menos para nosotros y para mí en este último ciclo, ha sido muy impresionante porque en el fondo se amplió. Quizás un argumento que antes era solamente no tengo el presupuesto para hacerlo, ahora es tengo el presupuesto pero prefiero no hacerlo. Quizás prefiero invertir el presupuesto que tengo, porque voy a extrapolarlo como a una obra de arquitectura, pero tal vez, no sé, pues tengo el presupuesto para hacer un edificio en un material súper caro, pero prefiero usar un material reciclado y para eso, no sé, usar esa plata para poder pagarle a un paisajista para que me haga un proyecto paisaje que haga sentido. ¿Se entiende? Es como, uno puede como reordenar decidir mejor o reordenar como en tu escala de prioridades qué va primero y qué va después, quizás. Sí, o sea, es que yo creo que todas las limitaciones o constricciones tienen como ese poder creativo, ¿no? O sea, te obliga a entrar como en una lógica más creativa y creo que sí, desde el inicio la precariedad era un tema como, en el buen sentido creo, era como un tema importante en Barco y creo que eso tampoco va a cambiar, o sea, no se trata de hacer megaproducciones, sino que más bien de poder agarrar temas y relevarlos a partir de como operaciones sencillas y en ese sentido hay como una coordinación muy buena con esta oficina Something Fantastic, ¿no? Como de trabajar a partir de esos principios. Sí. Y de hecho, bueno, que está entrando como este ciclo más en específico,
Bueno, el ciclo se compone, como mucho de lo que hace Barco, en un ciclo de conversaciones virtuales que están disponibles en YouTube, en un workshop académico que estamos haciendo ahora en colaboración con la Universidad Católica acá en Santiago y la Universidad Austral en Valdivia. Y una exposición que fue diseñada por Something Fantastic, pero que en el fondo fue materializada a través de Barco. Entonces ellos mandaron como la idea, pero nosotros tuvimos que adaptar eso como a la realidad local. Y dentro de esa exposición, por ejemplo, la pieza principal, que es donde se proyecta una imagen, no voy a entrar a spoiler la exposición porque es una lata, pero hay una pieza muy grande que es una lámina de pay, que es de plástico, que es de 1,20 m por 2,40 m, y creo, para mí, y esa lámina de pay va a ser devuelta a su empresa, que es Polymerland, y Polymerland la va a después revender como en su sección de descarga. Y para mí esa gestión como previa que hubo de contactar a la empresa, de proponerles que en vez de vendernos la lámina nos la prestaran para devolverla, yo creo que en todas esas colaboraciones previas que implica decidir hacer algo distinto, hay un valor súper importante, y que de alguna forma también para mí esa colaboración tiene que ver con reconocer nuevas formas de cohabitación. En este caso somos personas con personas, pero producir también algo o dejar de producir algo creo que también tiene a su vez un impacto en esas otras especies más que humanos, ¿no? Claro, esa como interdependencia de las especies, que es como el tema central de este ciclo, bueno, de las especies, pero también de las cosas no humanas y humanas, ¿no? O sea, los materiales también, o sea, la relación material-humano y las diferentes especies. Creo que todo ese sistema de interrelación es también como muy representativo de cómo funciona el ciclo en su totalidad desde un punto de vista más curatorial. O sea, creo que este proyecto, quizás la virtud más fuerte que tiene es que convierte Barco no solo en un espacio de exposición, sino en realidad una red de relaciones entre distintas organizaciones. Y ese como sistema en red es el proyecto, ¿no? Es como se vincula y se atraviesa a través de un proyecto y un problema que se quiere mirar desde la arquitectura. Y en ese sentido mencionar realmente como todos estos como vínculos que se han generado en la exposición, o sea, en este ciclo. O sea, se mencionó el workshop que de por sí está aconteciendo en Valdivia, en Santiago, en el programa de Magíster, pero también en Berlín, ¿no? O sea, Roma, en realidad. Y como en Roma, o sea, hay como un formato académico que está como atravesando como intercontinentalmente, pero además está involucrado el Goethe-Institut, la Heinrich Böll Stiftung, o sea, una fundación política, una fundación cultural o organización cultural. Están, bueno, Something Fantastic, está Barco, hay una red de colaboradores. Todos los invitados también. Todos los invitados de los ciclos de conversaciones, y en ese sentido, bueno, se va a hacer una publicación final. O sea, hay 4 formatos que están en juego: el workshop, la publicación, las conversaciones, la exposición, y creo que eso, en términos como de la explicación de los ciclos, es como más claro en este proyecto, ¿no? Y más claro también como con la palabra, ¿no? Cohabitation tiene que ver con la interdependencia, y creo que en ese sentido se traduce súper bien, o hay como una lectura muy directa entre el formato y el contenido, ¿no? La forma y el contenido. Sí, y también está esta exposición que Something Fantastic trae. Ellos siempre dicen que prefieren hablar poco, entonces ellos llegaron con una idea que quizás fue bastante intuitiva. Ellos tienen sus principios generales, pero en el fondo, y después nosotros aportamos desde acá con una serie de reflexiones como disciplinares que tienen que ver. Bueno, está bien sintético, es como lo que estamos haciendo es hacer un streaming de un pedazo que estamos grabando en Santa Lucía y lo reproyectamos sobre una superficie plástica, esta que cuelga en el fondo en la mitad de la sala. Y entonces nosotros desde nuestro lado pusimos como una serie de inputs como más bien sobre la historia de Santa Lucía, implicancias disciplinares, como una serie de reflexiones sobre esta propuesta Something Fantastic. Y después todas las otras conversaciones yo creo que entraron como a nutrir y a expandir todas esas problemáticas que nosotros habíamos al principio como visto o las que habíamos pensado o las que había detonado esta exhibición.
Entonces hablamos sobre materia, en donde hablamos con Cristian Simonetti, que está exponiendo en la sala de acá al lado, y Francisco Cható, que también tiene a su vez su grupo de gente del laboratorio de biofabricación en la UC, exponiendo en La Moneda, en el Centro Cultural La Moneda. Hablamos con Adriana David, que tiene también su oficina en México, Francisca Boer, que también trabaja en el CAPES, que es un centro enfocado en la sustentabilidad y en armar interrelaciones entre privados o sea, públicos y privados. ¿Quién más? Melanie Segal, que ella es una filósofa alemana que también tiene su propio proyecto como transdisciplinar, en el que tiene artistas y biólogos. Entonces creo que este ejercicio fue realmente como un esfuerzo por como relevar y también aprender a movernos en estas redes de interdependencia, porque es distinto. Como hay mucho de gestión, hay mucho de mails y a veces menos de productos físicos. Sí. Probablemente sí, cuando estos proyectos que se sostienen más bien como en red, es más grande ese el proyecto como de relaciones que efectivamente la cosa material. Pasa un poco, creo que Chaco está funcionando así en esta versión, definitivamente, o sea, es más bien un sistema de relaciones de distintas instituciones que están como acogiendo lo que están pensando las galerías, ¿no? O prácticas curatoriales como Barco, que también está como inserto dentro de este set de galerías, o sea, de espacios, ¿no? Como que no solamente está limitado a galerías comerciales, sino que hay como una serie de distintos proyectos experimentales y creo que esa es la lógica muy contemporánea y por eso yo creo que Cohabitation me parece como un tema súper interesante, pero al mismo tiempo extremadamente contemporáneo. O sea, creo que es muy difícil como o sea, creo que mucha gente está pensando de esta manera, o sea, en la colaboración, todos los cos, ¿no? Colaboración, la coexistencia, la cohabitación entre personas, pero también, como planteamos nosotros, desde la arquitectura, pensarlo como en la coexistencia de animales, plantas y personas, que es como lo que ha quedado completamente relegado de la planificación históricamente en la arquitectura. Entonces, y porque tenemos que ir cerrando esta conversación que está muy interesante y por lo mismo como es un formato de divulgación esta cápsula, ¿cómo se puede ver este proceso de workshop para un público abierto? El workshop, bueno, fueron 4 sesiones, está terminando y tiene su última sesión el próximo miércoles y por ahora iba a ser una sesión cerrada, pero eventualmente podríamos hablar con Miguel para poder hacer un streaming con nuestro YouTube. Sí. Alguna instancia de publicación del workshop, definitivamente. Sí. Y de todas maneras, igual, nuestra página web, que es barcoarquitectura.org, tiene como todas las conversaciones que hemos hecho en YouTube están linkeadas. Nuestro Instagram, el Barco Galería, @barcogalería también, que lo invitamos a la gente que lo revise porque también hicimos un ejercicio de tener como algunas cápsulas de resumen de las cosas que hemos conversado. Y va a estar la publicación al final, que va a condensar... Lo que tú contabas también. Que es una publicación virtual, eso sí, o sea, no se va a imprimir nada, va a ser virtual, pero son PDFs que... Descargables. Sí, y dejarlos, invitados a la exposición en Barco y también al GAM, que vayan a ver la muestra, porque creo que es como una síntesis de distintos proyectos y como fragmentos de proyectos que han ocurrido en Barco, como que se condensan en este espacio y creo que en ese sentido puede ser una visita interesante para quienes les interese conocer más de Barco. Entrar en esta red de lugares en el centro de Santiago, pasar por el GAM donde tenemos esta muestra relacionada a planta y en el espacio de Barco tenemos Cohabitation, así que eso. Insistir que abrimos jueves y sábado y este ciclo se acaba el 7 de diciembre, así que no queda mucho tiempo. Genial. Mil gracias.